Bien, atención, entramos al taller minis empanaditas, pastelitos. Vamos al paso número 1 de 6, que se trata de preparar la masa. Y primero vamos a preparar todos los ingredientes. Vamos a colocar todos los ingredientes en sus medidas y cantidades para entonces así poder mezclar absolutamente todo. Pongan atención, busquen lápiz y papel. Aquí tenemos la harina, la cantidad de harina. Son 3 libras de harina y su equivalencia en las otras diferentes medidas. Aquí está el agua, una taza de agua. También está el aceite, una taza de aceite limpio, que esté nuevo para que estos pastelitos o minis empanadas estén bien ricas. Atención, aquí está la sal, 1,5 cucharadas de sal, media cucharada por cada libra. Aquí está, y vamos entonces a presentar el azúcar y la balanza para pesar la harina o la harina de trigo que vamos a utilizar para hacer estos pastelitos o mini empanadas. Atención, 3 huevos. Vamos a mezclar estos 3 huevos a todos estos ingredientes para entonces hacer una masa para freír. Eso es lo que vamos a hacer. Asimismo, tomen nota de todo y ya ustedes van a poder aprender a hacer estas deliciosas empanaditas que conforman la picadera de este curso que le vamos a mostrar. Atención, ahí está la cantidad de harina que estamos utilizando. La estamos midiendo en la balanza, pesándola, para así entonces tener siempre un producto estándar, y lo vamos a pasar por un colador, siempre hacerlo, cernir la harina y siempre tener su balanza. Es importante que la receta siempre sea lo mismo, porque los clientes que usted tiene y lo que vuelven porque quieren encontrar lo mismo que usted le preparó. Así es que así se hace un producto estándar. Estamos en el paso número 1. Paso número 2 se trata de hacer los discos. Paso número 3, preparar rellenos. Paso 4, rellenar los discos. Paso número 5, freír. Y paso número 6, al final, empacar para la venta. Todo eso lo van a ver. Mientras tanto, ahora hacemos la masa. Estamos sirviendo la harina. Entonces ya preparamos todos los ingredientes para mezclarlo. Y así ya entonces hacer la masa. Todos los ingredientes ya están preparados en sus medidas. Vamos entonces a mezclar. Primero se mezclan los ingredientes secos. 1,5 cucharadas de sal. Aquí está. Ingredientes secos primero. Y entonces el azúcar, que son 6 cucharadas de azúcar. No así totalmente llena. Esto le va a dar un rico sabor. Le da siempre a la harina el azúcar. Esto es lo que vamos a hacer. Atención, sigan anotando, sigan mirando muy bien, para que así puedan entonces preparar estos deliciosos pastelitos o mini empanadas. Luego entonces le ponemos, cuando mezclemos bien los ingredientes secos con la harina, entonces ponemos los ingredientes líquidos. Primeramente 1 taza de aceite. Estos ingredientes son para 48 onzas de harina, o el equivalente a 12 tazas o 3 libras. Aquí lo que hacemos es mezclar bien cada uno de estos ingredientes cuando lo vamos poniendo. Estamos preparando la masa, que es el paso número 1 de 6, para hacer las ricas empanadas.
Al otro lado tenemos 48 onzas de harina, 3 huevos, 1 taza de aceite, 1 taza de agua, 1,5 cucharadas de sal y 6 cucharadas de azúcar. Son los ingredientes para preparar estos pastelitos o mini empanaditas. Atención, siguiente paso, el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 6. Qué bien, con un tenedor entonces lo que hacemos es desbaratamos los grumos que ha provocado el aceite que le pusimos a la harina. Ahora batimos brevemente los huevos. 3 huevos, 1 por cada libra de harina, 1 por cada 4 tazas. Así entonces, 1 por cada 16 onzas. Es lo mismo, son las equivalencias. Por eso le estoy poniendo aquí aquel que sepa simplemente de las medidas por kilo o por gramos. También estamos poniendo el equivalente. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con tazas, con libras, y por eso entonces lo hacemos de esta manera. Bien, entonces nos lavamos las manos, las secamos bien, porque ahora vamos a trabajar la harina con las manos para entonces poder formar la masa, porque ya todos los ingredientes están mezclados. Atención, vieron todo cómo lo hicimos o cómo lo hemos hecho. Es muy fácil hacer esto, simplemente verlo, anotar, tomar nota y hacerlo de la forma exacta como nosotros lo estamos haciendo. Esto es un curso para que usted aprenda a preparar una variedad de 10 picaderas en esta etapa. Luego vamos a seguir creando y haciendo para usted. Todo lo que vamos a preparar acá está probado porque ya viene. Vamos a poner el agua ahora. El agua. Para así, entonces ya sí terminar con todos los ingredientes. 1 taza de agua, ¿vieron? Vamos a recoger todo porque ahora sí vamos a meter las manos y amasar con las manos para que podamos entonces hacer la masa que ya sea una sola. Y luego entonces, ya que esté lista amasada, verán que la vamos a llevar a la nevera. Primero la vamos a cubrir bien y la vamos a llevar a la nevera para entonces después de 1 hora o más o menos la vamos a trabajar y hacer los discos, que son el paso número 2, para que ustedes vean qué bien de esta 3 libras o 48 onzas o 12 tazas de harina o 1 kilo 400. Vamos a sacar unas 95 empanaditas. Son pequeñas porque lo que nosotros estamos haciendo es picaderas, estamos haciendo bocadillos, aperitivos, cosas pequeñas, piezas pequeñas, para que usted le ofrezca a sus clientes y pueda tener su negocio de su casa, pueda aprender a hacer estas delicias desde su casa y ofrecer un producto excelente. Ahí tenemos la harina de trigo, tenemos sus equivalencias de 3 libras, 48 onzas, 12 tazas, que son las que nosotros manejamos. Entonces ahí tenemos en kilos y tenemos en gramos, para que usted que sí maneja esas medidas, entonces pueda saber la cantidad que usted tiene que usar. Ahí tenemos el resto de los ingredientes que hemos usado para hacer esta masa, una masa que salen unas empanaditas deliciosas, crocante, suave pero crocante, deliciosa, con un sabor único y una textura y una masa excelente para trabajar. Ya verán cuando estemos haciendo los discos y llenándola, se ven muy bien.
Así es que este es el curso de cocina, negocio en casa, para montar un negocio desde su hogar, desde su misma cocina, utilizando aquellos utensilios que usted tiene en su casa para hacerlo así más fácil y que usted vea que sí puede hacerlo. Espolvorear harina mientras vas amasando es muy bueno para crear esta masa, le da una textura y la hace bien crunch. ¡Qué bien! Así se hace, atención, mientras vayan mirando todo este curso, van a ir aprendiendo absolutamente de todo cuando estemos haciendo los quipes, la croqueta, los tarticos, cuando estemos haciendo las bolitas de yuca, de queso, albondiguitas, panecillo y todo lo que conlleva preparar los rellenos y todo eso lo van a ver en este curso. Usted va, aparte de todo eso, le vamos a decir cómo administrar, cómo montarlo, cómo conseguir clientes y cómo puede realmente operar y ir creciendo en su negocio realmente desde su casa, utilizando lo que usted tiene en su casa. ¡Qué bien! Y todo lo que conlleva tenerlo totalmente legal. Todo se puede hacer de cualquier país del mundo. ¡Atención! ...60 minutos... y entonces después de ese tiempo la vamos a sacar y vamos a hacer el paso número 2, como ya le he dicho, que se trata de cómo hacer los discos. Le vamos a enseñar, es muy fácil, y ya luego entonces el paso número 3. Vamos entonces a ponerla aquí. Ya verán cómo utilizamos todo, cómo se puede tener desde tu casa y hacer maravillas y tener tus clientes. Esta comida es deliciosa y muy fácil de hacer. ¡Qué bien! Vamos entonces al paso número 2 en breve. Taller pastelitos. Paso número 2. Hacer los discos. Atención. Aquí tenemos los instrumentos que vamos a utilizar para hacer los discos, para trabajar la masa que preparamos en el paso número 1. Es muy sencillo. Recuerden que tenemos un video donde mostramos cómo trabajar con la máquina. Aquí tengo los instrumentos, atención, fíjense ahí, para cortar y hacer la empanadita también. Es un molde y un cortador. Tengo un cuchillo que voy a utilizar para corte. Aquí está la máquina. Aquí está, pueden darle clic ahí. Y en la descripción del video está cómo usar esta máquina, que es muy sencilla, una máquina de pasta y es muy fácil de usar. Tiene algunas velocidades que todo está muy detallado en el video. Ustedes pueden buscar en la descripción de este video. Aquí le estamos colocando de esta manera. Pueden también encontrar un link en la descripción del video, aquí también, donde pueden comprar esta máquina y se la van a llevar a su casa en cualquier parte del mundo por un precio que usted puede pagar. Lo estamos haciendo para que usted tenga la facilidad de tener la máquina. Nosotros no vendemos nada, pero sí eso hacemos. Aquí tenemos los instrumentos. Estoy buscando la manera que sea fácil para yo trabajar, ubicando todo, porque cuando uno va a trabajar, a preparar comida, uno tiene que tener todo limpio y todo bien ubicado, porque cuando uno comienza a hacer un taller, hay que fijarse en ese taller siempre.
usted no va a hacer eso, o sea, se va a limpiar todo, sus manos, va a estar limpio todo, y usted se va a preparar para usted trabajar de principio a fin. Y ya todo está listo, fíjense cómo yo he ido preparando absolutamente todo. Y voy a pasarla primero en 1 y después en 3 o en 4, depende cómo esté la masa. Aquí lo estoy ubicando, este es el lugar donde ustedes van a ver que están las velocidades, solamente sacarlo un poquito afuera y moverlo y ponerlo en el sitio justo. Todo está indicado muy bien, fácil de usar. Aquí tenemos la masa que hicimos en el paso número 1. Fíjense ustedes, de una masa deliciosa, riquísima, fácil de manejar, duradera y que da unas empanaditas que ustedes ya verán en el último paso. La están mirando ahí, la imagen deliciosa y muy bonita que salen. Esta es una masa totalmente fácil de manejar, fácil de trabajar. Bien, ya hago 2 cortes así largo y pongo un poquito de polvo, o sea, de harina, y trato de hacerlo de esta manera porque quiero que salga todo lo largo para hacer cortes y poderlo pasar por la máquina. Así debe ser. Puede ser que sea más ancho, pero yo lo quiero así. Yo le voy a decir por qué más adelante. Así le sale mucho mejor para los cortes. Saca mucho más. Y siempre poniéndole harina a la masa de esta manera así. Estos son una masa suave, pero tostadita así por fuera y por dentro suavecita, deliciosa. Aquí está, lo voy a pasar en 1. La masa cuando es primera vez que se pasa, se puede pasar en 1, en 3 y en 4 al final. 4 es el final, ahí está, lo pueden ver en pantalla. Primero así se pasa, vengo y cambio la velocidad, lo saco un poquito afuera y lo pongo. Entonces vamos a ponerlo en 4 inmediatamente porque la masa está suave y va a pasar bien. Ya con la experiencia ustedes lo van a ver. Practiquen, vean siempre este video, practiquen más y más y más y preparen su negocio en casa perfectamente bien, dando un buen servicio de algo de calidad. Eso es, aquí la voy a cortar porque, fíjense la utilidad del cuchillo, aquí la voy a cortar para poder trabajarla y no se me vaya a enredar o algo así. Es bueno trabajarla con toda delicadeza, fíjense en las manos, cómo la cargo, cómo la manejo, con toda delicadeza para sacar el máximo provecho en el corte y que todo no esté arrugado, no esté nada, todo esté bien, todo esté muy bien. Excelente. Escojan la que le queden perfectamente cortada. Ahí está. Voy a quitarme esto porque no había olvidado. Y hago un poquito de fuerza ahí. Ustedes no tienen que hacer realmente fuerza. Yo me acostumbré así, no sé, a veces me doy cuenta y digo, oh, porque tanto, pero está bien, no hay por ningún problema. Es una mesa de trabajo perfecta para trabajar. Y vamos a dejar los recortes aquí para usarlo otra vez. Y esta vez, entonces sí vamos, miren cómo lo recoge fácil. Y se van agregando, se van poniendo una bandeja. Qué bien. Los recortes se usan ya cuando ha utilizado toda la masa nueva, la masa que se ha usado, que no se ha usado, que se ha usado por primera vez. Entonces ya comienza a usar los recortes y ya verán qué hacemos con estos recortes. Y aquí entonces tengo la otra parte, trato de unirlo para que al cortarlo entonces la masa no se retraiga y entonces se estreche. Sino aquí está, por eso hay que trabajarla así, dejarla en su lugar para cuando uno corte, entonces los redonditos se queden exactamente del mismo tamaño y no se encojan. Es una técnica y ya ustedes lo saben aquí, toda la técnica la van a saber, van a ver qué hacemos nosotros
para que todo salga a la perfección y todo se mantenga derechito, todo se mantenga bien. Hay técnica para eso, utilizando el endurecerlo en frío, y se hace de dos maneras, una vez cuando lo preparamos y otra vez cuando lo vamos empacando. Todo eso lo van a ver en este curso porque falta mucho por ver. Atención, aquí está la masa que estamos trabajando. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la primera, para que ustedes vean qué fácil de hacer y que este negocio realmente es de talleres que usted va a ir aprendiendo a preparar. Vamos a pasarla entonces primero aquí en uno, siempre la primera vez en uno. Y le pongo un poquito de harina, cerramos todos los poros que puedan haber y le damos la textura perfecta a la masa. Y la vamos entonces a pasar, la tratamos así con la delicadeza para que se mantenga perfectamente. La máquina es una máquina para hacer espagueti y otras pastas, tiene otros, arriba fíjense que tienen otros lugares para trabajar eso, se puede hacer espagueti y otras cosas, ¿verdad? Pero nosotros la vamos a utilizar para hacer los discos para la masa. Que bien, fíjense ahí, la llevo a su lugar, así con las manos, la llevo a su lugar exactamente a su tamaño real, para que entonces cuando yo corte, los redonditos se queden del mismo tamaño y no se encojan, y después cuando vaya a hacer la masa, una salga más grande que otra. Todas tienen que salir perfectamente del mismo tamaño, para que al final todas las empanaditas estén del mismo tamaño. Estos cortes ya cuando están cortados ahí ya no van a ponerse más pequeños, estrecharse, porque así lo trabajamos. Son técnicas, esto es para negocio y debe quedar muy bien. Esto es para un negocio y queremos que realmente en nuestro negocio todo queda a la perfección, muy bien, y nosotros queremos que ustedes realmente hagan las cosas así. Miren, fíjense aquí. Ahí miren todo el tiempo que le dedico, no importa lo que tenga que hacer, pero no voy a dañarla porque cuesta tiempo hacerla. Y no quiero que, mira, perfecto, ahí para sacarla bien ahí. Excelente, algunas veces se pega un poquito, pero eso no importa. Tómese su tiempo y haga hacer las cosas bien. Cada taller es realmente para uno dedicarse, ¿verdad? Y realmente darse el lujo de que todo le quede bien. Algunas veces salen muy bien, otras veces hay que trabajarle ahí bien, pero está tan perfectamente así, hágala. Y para que vaya en orden en este curso, usted tiene que ir en orden total, y por eso usted tiene que ir contándola para que sepa lo que tiene, lo que ya tiene, y no tener que, o sea, haciendo pilita, por ejemplo, de 10, de 12, de 15, yo le aconsejo que haga de 10 porque no le suba mucho cuando esté haciendo estas pilitas para entonces guardarla. Yo la pongo de 10 y va muy bien así. Bien, miren aquí, estoy trabajando con la que ya pasamos, la estoy uniendo para hacer otra masa, para volver a pasarla. Esta masa salen, son 3 libras. Son 3 libras, un kilo 398. Estamos hablando de que salen unas 120 empanaditas, 115 empanaditas, absolutamente todas, fíjense aquí. Y ya lo corté todo de la forma que lo necesito. Fíjense de la forma que ya lo he hecho ya 2 veces y es siempre lo que vamos a hacer. Repetimos, tenemos que buscar que la masa hacerla así de una forma larga y entonces le ponemos un poquito de harina. Hemos hecho esto 2 veces, lo vamos a hacer, bueno,
un poco más para que ustedes practiquen todo lo que quieran, incluso mirando el video mientras lo van haciendo. Y así van, si se deciden hacer este negocio en casa, entonces en su misma cocina todo está hecho realmente en la cocina, en una cocina, para que usted vea que sí lo puede hacer en su casa, si tiene que hacer algunos cambios, algunas cositas, pero le va a ir muy bien, porque realmente está diseñado así. Usted verá que sí se puede. Que bien, entonces lo que hacemos es que le ponemos un poquito más de harina, lo que estamos diciendo, y ella se va a mantener en su lugar. Fíjense ahí cómo trabajamos con ella. Es una masa excelente para trabajar, como le he dicho. Recuerden que este es el curso de cocina para picaderas, para servicios de picaderas, mi negocio en casa, para que usted pueda tener su negocio, pero para que haga algo bien y de calidad, y que realmente sea de gran calidad, y con la economía con una economía que le permita sacar un producto de calidad y que dé un buen servicio, porque no solamente se basa este curso en preparaciones y preparar, sino también de cómo hacer el negocio, cómo administrarlo y mucho más, con mucho detalle de cada cosa, realmente. Así es que tome esto como un curso, tómelo como un curso que está disponible en internet y está disponible en video detallado, paso a paso, donde usted puede verlo una vez y otra vez y ponerlo en su cocina mientras va preparando. Y además de eso, poder consultarlo en cualquier momento vía WhatsApp o a través de email. Así es que vamos a seguir trabajando. Miren lo mismo que hacemos, porque este es el paso número 2, que se trata de hacer los discos para las empanadas. Requiere de paciencia, requiere de que te guste realmente la cocina y que tenga realmente la necesidad de, si quiere tener un restaurante, quiere tener un catering, y si quiere comenzar por aquí, si quiere comenzar desde tu casa, está muy bien, porque siempre hay que arrancar, hacer clientes, tomar toda la experiencia que se pueda, para entonces, si quiere abrir un lugar o hacerlo ya un poco más grande, ¿verdad? Es una buena idea para arrancar, tenerlo. Y es muy fácil este tipo de negocio conseguir clientes. Así es que fijaos bien, porque realmente estas salen unas deliciosas empanaditas. Y estamos en el paso número 2 de 6. Ya entonces vamos a mostrar cómo la vamos a llenar, luego cómo la vamos a cocinar, también cómo vamos, de modo que siempre es frescas. Y una vez ya que lo tengamos todos preparado, todo hecho, mírenlo ahí. Aquí están. Se llevan al freezer por unos 20 minutos, luego se rellenan o se empacan, si no lo vas a rellenar inmediatamente, para almacenarla y frizarla y así usarla en el momento que vayas a preparar cualquier orden. Atención, aquí vieron, ahora le vamos a enseñar cómo empacarla. Yo les recomiendo que se compre estos containers de plástico así transparente para saber lo que hay. Siempre es bueno guardar este tipo de cosas donde se puedan ver. Atención, mírenlo aquí. Y ya como la llevamos a la nevera por unos 20 minutos, están más duritas, o sea, duras, más firmes es lo que quiero decir. Y así se pueden guardar y no se van a quitar la forma que tienen, porque lo que tenemos que hacer es estas cosas
tratarla con mucha delicadeza para que el producto final salga perfecto. Mírenlo ahí, así, de esta manera. La guardamos y caben unas 60 y son espaciosas para poder guardarla en la nevera, en el freezer. O sea que si guardamos unas 6 de estos llenos, tenemos una cantidad considerable ya en almacenamiento. Le ponemos la fecha para ir utilizándola según la fecha, ¿verdad? Recuerden, primero entra, primero sale. Primero entra, primero sale. O sea, utilizar lo que tenga más tiempo. Siempre primero. ¡Qué bien! Aquí está. Se borró. Bien, vamos entonces a guardarlo. Recuerden, esto puede guardar usted por un tiempo considerable si está frisado. Si no está frisado, pues entonces hay que utilizarlo en una semana. Chévere, vamos entonces, ya son para la venta. Bien, aquí tenemos el equipo para entonces moler el pollo cuando esté listo. Mírenlo aquí. También pueden encontrar todos estos instrumentos en la tienda de nosotros. Pueden encontrar el link ahí en la descripción del video, le dan clic y pueden hacer la compra y se lo llevan a cualquier parte del mundo que usted esté. Todo esto lo encuentra allí, todo, absolutamente todo, a un precio que usted puede comprar realmente. Bien, aquí está el pollo, mírenlo ahí, ya está cocinado, como le dije, miren, jugosito, muy bien, en su propio jugo, no le pusimos nada, un fondito de aceite, de oliva simplemente. El pollo en su jugo, miren qué chévere. Ahí está, lo corto un poquito para poder entonces molerlo. Mírenlo ahí, excelente, me gusta este pollo. No le puse salsa de tomate ni nada de eso. Está realmente natural, muy natural. Y aquí tengo estos containers, atención. Tengo estos containers que son lo que cuando vamos a guardarlo, lo vamos a almacenar, que no lo vamos a usar inmediatamente, entonces yo lo pongo aquí. Qué bien, vamos entonces a molerlo y ya es un producto excelente. Lo vamos así mojando para que el pollo siempre esté jugoso, porque todo este jugo, eso no es aceite, sino es el jugo del pollo, porque fue al horno, el jugo de todos los condimentos está ahí y se está impregnado, y nosotros lo hacemos de esta manera así, siempre todo limpio, bien higiénico, porque aquí estamos haciendo comida para el consumo humano, comida para usted vender. Y fíjense ahí que los containers, como le dije, usarlo en este tipo de negocio. Miren aquí, ya se molió todo. Le pongo aquí para que se mantenga siempre mojadito. No dejo absolutamente nada porque esto es realmente parte del pollo. Miren qué bien. Y aquí se guarda muy bien. Le ponemos la fecha para saber cuándo se hizo. Dejamos que se refresque y luego lo guardamos. Bien, fin del paso 3, paso 4, cómo rellenar los discos. Atención. Taller pastelitos, paso número 4, rellenar los discos. Atención, ya hicimos el paso número 1, que fue preparar la masa para los pastelitos, y también hicimos el paso 2, que fue cómo hacer los discos. Acabamos de hacer el paso número 3, que fue cómo hacer los rellenos, el relleno de pollo y el relleno de res. También preparamos cómo hacer los discos. Aquí están, mírenlo ahí. Y ahora lo vamos a rellenar. Atención, miren los discos. Recuerden el taller, cómo lo hicimos. Aquí están. Estaban ya en los containers, ahora están aquí, lo pusimos acá para ir llenando la atención. Recuerden que acabamos de preparar el pollo, mírenlo aquí, vamos a moverlo brevemente.
brevemente así para entonces con él ya ponerlo. También hicimos el relleno de res molida, ya lo vieron cómo fue, y realmente es para rellenarlo. Mírenlo aquí como lo hacemos, es muy fácil. Tomamos el molde aquí, recuerden que con este mismo molde lo cortamos, hicimos los redonditos, y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito con el dedo, untamos el dedo así de un poquito de agua, eso es agua, y le ponemos aquí un poquitico de agua simplemente, un poquito de relleno, no llenarlo tanto que entonces se abren cuando le estén friendo o antes. Uno se va acomodando como vea que le va resultando mejor y termina entonces acomodándose de la mejor manera. Fíjense bien cómo es que hacemos esto. Cogemos cada uno de los discos, lo ponemos aquí en el moldeador y simplemente le ponemos un poquito y ya listo. Es algo realmente muy fácil y algo que tú puedes hacer de una manera sin esforzarte. Este es el taller pastelito, paso 4 de 6. Próximo paso, vamos a ver cómo lo freímos, cómo se fríen y cómo se empacan para la venta. Fíjense aquí, mis amigos, que están haciendo este curso de cocina para negocio en casa, de picaderas y bocadillos, servicios de picaderas y bocadillos de tu casa de una manera muy profesional. Fíjense ahí que todas las empanaditas salen idénticas, iguales. Siempre utilizar la misma cuchara para así tomar la misma cantidad siempre y que todo salga igual. Muchas personas piensan que son con una máquina que se hacen, pero no. Son artesanales. Fíjense aquí. Qué bien. Y así se van llenando todas. Como ven, es muy fácil. Ya vamos lejos. Simplemente ponemos uno de los redonditos aquí, lo fijamos para que no se muevan, a cerrarlo, juntamos el dedo y le ponemos un poquito de agua en la orilla, cerramos y listo. Excelente. Recuerden del paso número 1 que estamos diciendo que con esa cantidad, mírenlo aquí, están ahí prácticamente, ya vamos a guardarlo y seguir con esto entonces ya más adelante porque este ya se llenó, mírenlo aquí. ¡Qué bien! Excelente. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar a la nevera a endurecerlo un poquito, al freezer, unos 20 minutos para entonces empacarlo. Ahora sí se pueden almacenar porque no se van a deformar, porque lo llevamos al freezer 20 minutos, ya está un poco durito, pueden poner un poco más tiempo también, si se le pasa, no importa, miren cómo se congela inmediatamente, no se salen porque están congelados. Eso hacemos, eso es una técnica, porque si lo guarda, como nosotros vamos a guardar en caja plástica, si lo guardamos sin hacerlo, entonces se van a deformar. Lo contamos para saber la cantidad que hicimos, la cantidad que tenemos en existencia siempre, guardando absolutamente todo. Eso lo decimos también en cómo hacer el negocio, cómo administrar el negocio, para que usted sepa siempre todo lo que tiene. Ahora sí lo guardamos en caja plástica limpia, no se van a deformar, ahora se van a mantener exactamente todos iguales. Bueno, uno que otro quizás se doble un pedacito o algo, pero eso no importa. Cuando se van a freír, entonces uno viene otra vez y le hace su formita otra vez, pero eso es muy poco lo que sucede si hace este método.
se igualan todos, tratando de que no vaya muy apretado, llenarlo pero que no vaya muy apretado. Pero esta tapa es perfecta para eso. Estas son cajas plásticas que van entonces al freezer. Mírenlo ahí, le ponemos un papel aquí para cuando entonces ya se congele, no le caiga luego agua ni nada. Nada que lo moje. Miren qué bien. Este es su producto que usted está aprendiendo a hacer para manejar su negocio de la mejor manera. Bueno, lo almacenamos entonces. Y entonces este es el fin del paso 4. Vamos al paso 5, que se trata de freír. Taller pastelitos o minis empanadas, paso 5 y 6. Final, freír y empacar para la venta. Atención, en el paso anterior recuerden que llenamos las empanaditas y ahora las traemos del freezer. Estaban almacenadas, recuerden cómo es que hemos hecho. Este es el paso número 5 y 6, que se trata de freírla. Miren aquí están ya, recuerden que la guardamos, miren qué bien están aquí. Y lo que hacemos antes de freírla es ponerla en esta bandeja, así, la cantidad que vamos a cocinar. Si nos piden una orden, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a poner la cantidad que nos pidieron y una o dos más la vamos a poner aquí así para que se descongelen brevemente. En unos 10 minutos le damos afuera y entonces cuando la freímos, atención, usted saca la cantidad que va a freír, la pone en una bandeja, la deja refrescar unos 10 minutos, no más, 15 minutos, y entonces después la fríe de la manera que le vamos a decir. Aquí tenemos, por ejemplo, un pedido, aquí lo tenemos, lo hemos sacado, y le quiero decir que eso es lo que vamos a hacer, dejarlo ahí por un tiempo, pero los quipes se dejan un poco más de tiempo fuera, una media hora. Y le quiero decir que lo primero que se va a freír siempre son los pastelitos. No se fríen nada junto. Sí, primero los pastelitos, luego los quipes, luego las bolitas de yuca, las bolitas de queso. De último siempre fría las croquetas de pollo. Bien, aquí está. Vamos a poner suficiente aceite en una olla freidora que usted puede comprar también, que puede tener en su casa, y que tenga una canastita así para que pueda freír cómodo y también con seguridad. Fíjense bien, siempre con mucho cuidado. Vamos a poner una cantidad, no mucha, pero vamos a poner una cantidad, ya verán, según la capacidad que tenga su olla, pero no es bueno poner mucho, una cantidad considerable, una cantidad justa, mucho mejor, para que no vaya a subir el aceite y le vaya a ser un problema. Mírenlo ahí. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dejarlo que se fría por unos 3 o 4 minutos. Todo depende. El aceite que esté caliente, pero que no esté hirviente nunca. Y movemos después de 1 o 2 minutos para que, se suelten. Fíjense ahí. Y ahí ya se soltaron todas ahora y se van a freír uniformemente bien. Y usted, si tiene que mover alguna con un tenedor o algo para darle la vuelta, pero no tiene que mover ni hacer nada. Pero sí tiene que ir mirando, mírenlo ahí. Sí tiene que ir mirando. Y recuerden que siempre hay que freír con aceite limpio, aceite nuevo. Un aceite que se usó una primera vez. Puede reutilizarlo, limpiándolo, pero es bueno hacerlo con aceite limpio, porque el aceite limpio le va a dar un sabor
mucho mejor a su comida. Invertir un poco más en aceite le va a ir mucho mejor al final, siempre, porque con aceite muy usado, aceite que se ha usado y en otras cosas, entonces le va a cambiar el sabor a la fritura y sobre todo a estos pastelitos, a esta comida. Aceite limpio siempre. Qué bien. Fíjense aquí ya llevamos unos 3 minutos y entonces vamos a observarlo, a ver qué tal. Tienen que estar doraditas, así como usted la está mirando ahí en esa imagen. Ya la sacamos, qué bien, ahí está. Miren qué bien están. Comparen la cruda y la que está cocinada. Miren la diferencia. Todo lo que hemos trabajado en el paso 1, 2, 3, 4. Y ahora 5 y 6 ya estamos terminando. Aquí está el producto terminado. Y este puede ser su negocio en su casa. Y verán qué lindo queda todo ya cuando se empaca. Qué bien. Ahí fíjense que pusimos más. Y así usted siempre pone una bandeja con un papel absorbente para entonces ya irla poniendo. Y también entonces quiero decirle que le vamos a enseñar un método para que usted la mantenga siempre calientitas hasta el momento de entregarla al cliente y saber un detalle que es mantenerla siempre en las bandejas para que se mantenga caliente. Ya verán más adelante cómo vamos a hacer. Y ponerla en el horno. En el horno lo calienta a unos 200 grados, lo apaga y entonces mantiene ahí adentro absolutamente todas las picaderas y se van a mantener calientes en un ambiente perfecto para ellas. Ya cuando se le entrega al cliente, entonces el cliente llegue o esté por llegar, usted empaca y le entrega y él va a ver que la picadera está recién hecha, fresca. Excelente. Fíjense aquí que rápido cómo se hace, mírenlo ahí cómo están ellas. Excelente. En breve le vamos entonces a cambiarla para un lugar una bandeja donde no tenga el papel ya, entonces cuando lo vamos a poner en el horno para que suceda lo que le acabo de decir. Mírenlo aquí. Y entonces esta la metemos en el horno para que esperar las otras y que ya se vayan manteniendo ahí calientitas y seguras sobre todo, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí en el horno, que está caliente. Chévere. Y así hacemos con todo. Muy bien. Recuerden, primero hacemos las empanadas, luego los quipes, luego bolitas de yuca o bolitas de queso. Y de último siempre hagan las croquetas. Porque la croqueta tienen pan rallado, tienen bastante y entonces lo sueltan en el aceite, mientras que los demás no. Miren aquí tenemos todo, ya como le dije, el horno está tibio, semi caliente ahí. Si se tardan un poquito más de tiempo, ustedes lo prenden un poquito y lo apagan. Ahí, eso es lo que voy a hacer ahora. Lo voy a poner bien bajito, al mínimo de expresión. Cuando esté caliente, lo apago y ahí lo dejo. Ahora vamos a empacar para las ventas. Excelente. El cliente ya está por llegar en unos 10 minutos. Todo está caliente, perfecto.
Y buscamos entonces las bandejas donde lo vamos a entregar. Miren aquí, donde se ven las empanaditas. Estamos en el taller pastelitos, freír y empacar, atención. Y hacemos esto, mírenlo aquí. Ya no ponemos guante, ¿verdad? Porque es un producto ya terminado, ya listo para el consumo. Limpiamos bien esta bandeja y lo colocamos de esta manera así. Utilice su ingenio para entonces ya empacarla, ponerla de una manera que se vea bonita, hacerle alguna presentación. Si usted quiere hacer mucho más de lo que estamos haciendo nosotros, algo mucho mejor que usted entienda, hágalo. Utilice su creatividad simplemente y entréguele a su cliente. Esta es una bandeja de quipes y pastelitos. Mírenlo aquí. El cliente pidió quipes y pastelitos y así se lo vamos a preparar. Mírenlo aquí. Este es su negocio. Puede ser su negocio. Atienda a todos los talleres porque realmente falta mucho. Cómo hacer las bolitas de queso, cómo hacer todas las tartitas, absolutamente todo. Las salsas, los aderezos y cómo se hace paso a paso absolutamente todo. Y aquí estamos entonces haciendo ya otra bandeja más para el cliente. Ahí está la tartita que en los otros talleres lo van a ver cómo se hacen. En los otros talleres de croquetas también van a ver cómo se hacen las croquetas y también cómo se hacen las bolitas de queso, absolutamente todo. Listo, le ponemos su salsa, también le ponemos sus tarjetas de presentación. No dejen de poner su tarjeta de presentación. Y así bien tapadito, bien chévere. Usted se lo entrega al cliente y él va a volver. Bueno, entonces fin del paso 6, que terminamos ya el paso, todos los pasos de este taller o de estos talleres de cómo hacer los pastelitos o empanadas.